confirma el primer caso de coronavirus en el país. Ya ha iniciado el toque de queda. Bien, continuamos hablando de la pandemia del nuevo coronavirus y a continuación le vamos a presentar una de tantas historias de tragedia que ha dejado desde que llegó la enfermedad a suelo guatemalteco. Muchas fueron las familias que quedaron en luto desde marzo de 2020 para la fecha porque perdieron a familiares por COVID-19. A continuación le presentamos la historia de estos familiares que nos cuentan cómo fue el no poder despedirse físicamente de sus seres amados y tener que llevarlos a inhumar de una manera muy rápida y sin mayor acompañamiento. Beverly Morán narró que en menos de un año su familia perdió a sus padres, a él por un cáncer y a su mamá, Arabela Isabel Oliva López, de 54 años, por COVID-19. Ella era asistente médica y tomaba muchos cuidados higiénicos, pero en una ocasión se hizo un proceso médico en otro lugar y a la semana comenzó con síntomas. No recibió ayuda médica en ningún centro asistencial al inicio, porque no había espacio. Y no le quisieron hacer el hisopado porque le dijeron que no presentaba todos los cuadros de COVID. Le dijeron que posiblemente solo era una gripe. Entonces ella se fue a su trabajo, pero ella ya se sentía muy mal. Ella no tardó, ¿qué le digo? Mucho. Ella se le comenzó a complicar con el pecho y se regresó, la devolvieron de su trabajo al hospital y la tratamos en la casa. Y fue demasiado rápido como la enfermedad logró acaparar completamente todo su sistema respiratorio. Beverly recordó que hubo varias dificultades para movilizarla y aunque querían internarla en varios centros asistenciales, no había espacio para que la atendieran. Finalmente, encontraron un lugar en el Hospital General San Juan de Dios. En el San Juan de Dios le dieron ingreso. Se quedó por lo grave que iba y le hicieron el hisopado. El hisopado salió positivo. Ella entró al área de COVID del San Juan de Dios, que era un área específica. Y nosotros comenzamos a llamar a personas para que si conocían a alguien ahí que nos ayudara a verla y todo. Y ella ya entró con oxígeno, ella ya entró ya la medio controlaron. Ese mismo día ella habló un poquito conmigo, no hablaba mucho porque no podía por la voz. Y, y ella me decía, sí, le voy a echar ganas, pero el ambiente era muy tétrico. Mi mamá aguantó una semana en el hospital. Beverly recuerda que recibió todavía la llamada de su mamá pocas horas antes de fallecer. Ella nos llamó un 6 de julio todavía, diciendo que no aguantaba, que ya no tenía más fuerzas, que la sacáramos de ahí, que no quería seguir en el hospital. Y nosotros le dijimos que si la sacábamos del hospital ella se iba a morir. Y ella dijo que no, que no importaba, que ella quería salirse de ahí. Yo hablé con mis hermanas y hablábamos con doctores que conocíamos y quedamos de que no podíamos sacarla porque era muy peligroso, se iba a morir. Eso fue, que le digo, a las 8 de la mañana. A las 10:30, el enfermero que ingresó a mi mamá al hospital me llamó y me dijo, ¿usted está en su casa? Sí, le dije. Y me extrañó mucho que él me estuviera llamando. Y le digo, ¿qué pasó? Le dije, ¿pasó algo? Sí, me dijo. Pero ahorita llego, ¿no? ¿Qué pasó? Le dije yo así. Ahorita le digo. Es que, y de tanta insistencia mía, él me habló y me dijo, es que me acaban de llamar del hospital diciéndome que su mamá había fallecido. Ella falleció a las 9:10 de la mañana. Llegaron pronto a identificar el cuerpo, pero no pudieron verlo, más que en una bolsa de nylon negro. Y, y no le daban chance a verla, no sabía usted si realmente era el cuerpo, ¿no? Nosotros nos quedamos porque sabiendo que era mi mamá, porque mi mamá usaba uñas acrílicas y sus uñas
seguían. Entonces me dijo la persona encargada de la morgue y la doctora que le comenté antes, solo pudieron medio ver y decirnos cualidades de las uñas de mi mamá. Y sí, realmente eso era. Pero después le digo, tener 100% la certeza de que vimos a mi mamá, no. Al llevarse la caja sellada, solo pudieron dejarla en la funeraria durante toda la noche y llegar al entierro a las 8 de la mañana del siguiente día, el 7 de julio, y solo fueron 3 personas. Se llevó al cementerio y a las 8 de la mañana de ese día se estaba enterrando a mi mamá sin nadie, solo, incluso nosotras dos con mi hermana Alicia no pudimos ir porque nosotros ya estábamos enfermas y no era, ya que habíamos visto, no era tan, ¿cómo le puedo decir? Tan responsable nosotros ir a contagiar a la gente aunque lleváramos mascarilla. Entonces dijimos que no íbamos a ir, solo fue mi hermana, mi cuñado, mi primo y nadie más, solo ellos y las personas de la funeraria y del cementerio. Solo ellos lograron ir allí al cementerio a sepultar a mi mamá. Beverly refiere que en menos de un año perdieron a sus padres, pero al menos con su padre tuvieron el proceso de duelo. En cambio, con su mamá no pudieron y eso generó un trauma y a casi 3 años de su deceso tuvieron que recibir ayuda psicológica para sobrellevar el proceso, tanto para ella como para sus 2 hermanas principalmente.